Te comentaba Elías ahí recién en la introducción, bueno, te hice una presentación, presentate vos si me faltó algo. No, perfecto, la verdad que te agradezco por la presentación. Para los que no Sí, me conocen, soy un abogado pro vida y bueno, cristiano evangélico, para sí. mencionar también. Tenés una audiencia del Chaco, así que ahí vamos por el Chaco. Te comento que Ah, este bueno, programa bueno. es internacional, ¿cómo se dice? Siempre se suman personas, se conectan de Venezuela, de Chile. Los pastores que siempre participan son de Venezuela también, los que a veces hoy no pudieron estar por cuestiones de salud. Así que también en un momento vamos a orar por el pastor, se llama Leonardo Salcedo, que hoy está creo que ya salió de la operación. Así que vamos a orar por él para que tenga una pronta recuperación. Y quería, bueno, charlar de este versículo que acabo de leer, eh, en Mateo 24, donde Jesús predice, ¿no?, la destrucción del templo, que era tan hermoso, ¿no? Yo estaba leyendo un poco que, bueno, el templo estaba como cubierto con oro, ¿no? Dependiendo, si hablamos del templo físico, ¿no? De ese tiempo. Ujú. Sí, sí. Es para que tengamos una idea de cuánto, o sea, realmente era una creación muy hermosa, digamos, ¿no? Era algo que se veía y que resplandecía con el sol, dice, ¿no? Porque obviamente sus paredes, sus columnas estaban recubiertas con oro. Pero también tengo el dato de que, bueno, ese templo, 70 años después, fue destruido totalmente. Así que es lo que Jesucristo había dicho, ¿no? Que eso no iba a quedar piedra sobre piedra, de ese lugar. Sí, a ver, realmente es interesante el tema que vos tocaste. ¿Se me escucha? Sí, sí, está bajo, pero bueno, está bien. A ver, si no voy a No sé tratar si los de... demás A te ver. escuchan bien. A ver, ¿ahí me escuchas mejor? Ahí está, ahí sí. Perfecto, bueno, vamos a ver. Creí que el auricular era bajo. Bueno, a ver, el texto es muy interesante. Yo creo que ese texto hay que analizarlo, digamos, a la luz de lo que es el contexto antiguo, o sea, el Antiguo Testamento, toda la apreciación que se tenía sobre el templo. Sí, Tengamos en cuenta que después del rey David, o sea, ya con Salomón como rey, al templo se le empezó a dar mucho, pero mucho más lugar. Y de ahí en adelante, bueno, tenemos toda la valoración, digamos, que se le dio sobre eso. De hecho, el templo en diferentes situaciones fue destruido, fue reconstruido, no llegó a igualar al original, al que había hecho Salomón en su momento, pero igualmente era muy bueno y era muy venerado. Y lo que Jesús vino a plantear en este texto, en Mateo 24, en cierta forma, bueno, acá el versículo 2 dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eh, en cierta forma creo que él viene como a romper con estos estándares judíos de aquella época de la manera de poder entender de que Dios estaba en un lugar específico y no en como nosotros lo entendemos hoy en día, que está dentro de nosotros. Cuando uno acepta al Señor, recibe el Espíritu Santo, uno pasa a ser templo, digamos, del Espíritu Santo. Uno pasa a ser templo de Dios, cada uno en su propio ser, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, es como que él ya muestra, digamos, un parate en relación a lo que venían pensando o venerando o entendiendo sobre eso. No sé si querés seguir, yo tengo un par de textos que anoté, que estuve buscando como para sí, sumar, pero sí, sí, justamente yo tenía, viste, algo anotado, bueno, el antes, o sea, antes, si uno lee un poquito antes, en Mateo 23:38 viene, eso sería como el preámbulo, ¿no? De que cuando
Jesucristo suelta la profecía esta que dice, he aquí vuestra casa os dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. O sea que ese es el contexto en el cual él después está en el templo hablándoles, después de decir esa profecía que también había dicho. Y como yo lo estaba relacionando con la religiosidad, porque él estaba atacando a los fariseos y a lo que estabas vos diciendo recién, y estaba atacando ese sistema religioso que ellos tenían, que ya la forma de adorar, o sea, la forma que ellos tenían de buscar a Dios, era tan, digamos, fuerte, ¿no? De una forma que, bueno, al final lo que más importaba era eso, la forma, las costumbres, podríamos decir las costumbres, ¿no? De hombres que ya se estaban olvidando de Dios, que es el centro de nuestra adoración. O sea, estaban como más adorando al templo físico, que era ese lugar, que era hermoso, por supuesto, pero aún así no podía ser más importante y más, digamos, como importante como lo que para nosotros es Dios, ¿no? Yo lo relacioné un poco con la adoración, o sea que siempre el centro tiene que ser, ¿no? nuestro Dios y no lo que es físico. Y lo que vos decías recién, que ahora somos nosotros el templo del Espíritu Santo, somos nosotros la iglesia del Señor. Y, y yo también estaba pensando, bueno, al final después lo podemos relacionar en el día de hoy, por ejemplo, qué es lo que pasó con esta pandemia, ¿no? O sea que hay muchos hermanos, hay muchos cristianos que se quedaron sin la iglesia física, ¿no? No tienen un lugar físico para adorar y sin embargo siguen, viste, andando, son como iglesias que son así andantes, ¿no? Son iglesias que por ahí no tienen un lugar físico, que no se reúnen y continúan siendo virtuales. ¿Me escuchás? Claro, sí, sí. Sí, 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 te escucho, te escucho. Sí, me quedaba pensando en todo eso. A ver, la concepción de hoy en día en relación a lo que es el templo, y digo hoy en día porque quizás en su momento la mirada fue distinta, no digo que bien y no digo que mal, pero sí fue distinta. Hoy se logra entender de que la iglesia física, el lugar físico, de donde nos congregamos no es necesariamente lo que la Biblia llama templo para, podríamos decir, desde Mateo 24 en adelante. O sea, la concepción del templo es el propio cristiano. La iglesia, a ver, perdón, el templo del Espíritu Santo. La propia iglesia incluso cambia la manera de pensar en relación a eso, porque se entiende que la propia iglesia la armamos entre todos. Entonces, por ejemplo, una China comunista donde persigue a los cristianos que no se pueden congregar en una iglesia manifiestamente vista como iglesia, bueno, eso no quita de que esa gente cuando se congrega por ejemplo, un sótano, cuando se congrega en algún lugar donde no puedan demostrar lo que están haciendo, no sean igualmente iglesia. O sea, eso no quita de que hoy en día, si hay un virus, que igualmente yo creo que poco a poco tenemos que ir superando eso, no nos tenemos que dejar avasallar, pero si hay un virus que nos está afectando y no nos podemos congregar, como en su momento pasó, bueno, poder entender de que una cosa es el templo físico, una cosa es el lugar, la iglesia física, y otra cosa es el templo del Espíritu Santo, que somos cada uno, y la iglesia que la armamos entre todos. Entonces, eso me parece que es mucho más valioso, es mucho más importante. Lo cual no quita el hecho, digamos, de que los textos bíblicos nos convocan a congregarnos, digamos, eso no lo quita y no lo descuenta. Pero sí poder entender de que hoy en día la nueva mirada respecto de estos términos, bueno, ha cambiado la perspectiva y ha permitido en cierta forma poder adaptarnos a nuevas realidades. Cierro con esto y después, si querés, seguimos leyendo algunos textos. Yo creo igualmente que tenemos que defender
aprovecho para mencionarlo, el poder congregarnos físicamente, o sea, la presencialidad creo que es algo muy importante, que es algo que si lo dejamos estar lo vamos a perder y es algo que quizás después no podamos recuperar. Entonces es un beneficio que hoy en día al no estar perseguidos como en otras regiones del mundo sí, es un beneficio que no podemos regalar porque sí. Pero sí entender bien la concepción. El templo es uno mismo y la iglesia la armamos entre todos. Amén. Sí, bueno, yo sigo entonces compartiendo la idea esa que tenía. Entonces ellos estaban tan concentrados, ¿no?, en sus formas que se habían olvidado que era lo más importante, y en cierto modo a Jesús o al Señor lo habían dejado afuera, ¿no? Y vemos a los discípulos cuando estaban ellos, se trataba de que ellos eran parte de esa forma de ver, porque ellos le decían, ¿cómo puede ser que ese templo va a ser destruido? Como para ellos no entraba en sus cabezas como algo tan, eh, porque estaba muy bien construido, estaba todo de piedras, todo las columnas. Entonces para ellos era como difícil entender que todo este edificio iba a desaparecer de un momento a otro. Eh, bueno, acá lo importante, bueno, es lo que vos decís, que bueno, nosotros cada uno nos somos el templo del Espíritu Santo, y había una consigna ahí que si me gustaría si lo puedes responder, viste, en la invitación, Ujú. donde dice por qué Dios había dicho, o Jesucristo había dicho esa predicción. No sé si vos tenés alguna idea, si lo viste. Sí, yo te puedo decir mi parecer. Mirá, si nos vamos a Juan, justo lo estaba buscando, así que Sí, vino tranquilo, bien. vale. Yo Si nos mientras vamos a... voy a saludar a algunos, se conectó Maxi Justillo, que es el otro colega. Estoy saludando a algunos los conozco, otros no. Este, se escucha bien, me dicen gracias, sí. Yo escucho como un poquito como eco, pero bueno, dale, seguí nomás cuando vos quieras. Bueno, sí, sí. Si nos vamos a Juan, yo los invito a todos a buscar el Evangelio, según San Juan, capítulo 2, versículos 19 al 21. Creo Sí. que viene de la mano un poco con lo que vos decías. Juan 2, del 19 al 21, lo voy a leer en versión Reina Valera, dice: respondió Jesús y les dijo, a ver, ¿cuál es el contexto de cómo venía la situación acá para no leerlo todo? Era el Sí. momento en el cual estaban los cambistas vendiendo palomas y haciendo negocios en el templo. Entonces vino Jesús y en toda su ira santa los sacó a latigazos. Vienen y los judíos le cuestionan a Jesús por qué había hecho eso. Entonces el 19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El 20 dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Y el 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Esto es bastante interesante, porque, a ver, así como Jesús muchas veces ha hablado en parábolas, también ha hecho analogías de las cosas que él iba haciendo. También ha hecho, de cierta forma, comparaciones, y muchas de las que él dijo las decía en un sentido espiritual, pero los judíos que tenían un velo en sus ojos lo veían en el punto de vista natural, normal, material, humano. No lograban trascender, digamos, fuera de la carne hacia el espíritu. Entonces muchos de sus mensajes tenían un doble sentido, o tenían un único sentido, pero ellos entendían equivocadamente. Entonces acá el autor, Juan, está diciendo de que él estaba hablando del templo de su cuerpo. ¿Y cómo lo podemos ver expresado en relación a destruir el templo y yo lo edificaré en 3 días? Bueno, lo que ocurre en la cruz, lo que Sí. ocurre cuando Jesús es crucificado y esos 3 días pasaron y él resucita. Y Claro, está resucita claro, ahí en hablaba de gloria. su propio cuerpo que iba a ser destruido y que iba a ser entregado por nosotros en la cruz.
Claro, exacto, exacto. Otra de las cosas que a mí me llama la atención, si volvemos a Mateo, yo los invito a buscar Mateo 12, mientras lo buscan tomo agua. Yo lo busco. Mateo 12. Sí, Mateo 12. Ya que lo buscas, te pido que leas el versículo 6. El versículo 6 es muy claro en relación a lo que estamos hablando, justamente. Mírame que yo tampoco soy tan rápida. 17. 12, ¿eh? Mateo 12, 6. 6, sí. 12, 6. Dice, a ver si lo puedo ver, porque acá el 6 dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Eso? Perfecto. Sí. Acá el texto viene de la mano también con una discusión que le hacían a Jesús porque sus discípulos estaban recogiendo espigas en el día de reposo y Jesús les empieza a hacer todo un planteo de cosas que se hicieron históricamente en la época de los judíos en días de reposo. Por ejemplo, David, que en un día de reposo pidió que le den de comer unos panes y se los dieron, o por ejemplo lo que hacen los sacerdotes dentro del templo en los días de reposo. Y él genera ese planteo y dice, y hablando del templo, ahí les dice en el 6, pues os digo que uno mayor que el templo está acá. Entonces, él justifica en cierta forma y genera un quiebre nuevamente con esta costumbre, ya no es solo la mirada hacia la veneración al templo, sino la veneración a la ley misma por el respetar el día de reposo, mucho más que otro tipo de cuestión. Él Sí. les dice, si los propios judíos hicieron eso en días de reposo, están diciendo se escucha con un poco de eco. Ah, yo te Bueno, escucho todo el rato, pero no hay problema. está bien. Si los propios judíos hicieron eso, él les genera este planteo, si los propios judíos hicieron eso en un día de reposo en el templo, más que el templo está acá delante de ustedes. Dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Así que eso también a mí me deja pensando, me hace analizar que, bueno, nuevamente Jesús viene a romper con toda la estructura de la mirada de lo que nosotros llamamos la ley. O sea, hoy estamos bajo la gracia, pero en ese tiempo se basaban en la ley y querer cumplirla a rajatabla por sobre encima de cualquier cosa. Y lo último que tengo para decirte, y después te paso la pelota, digamos, a vos, y vos cerrás bien el concepto, porque seguramente tendrás algo como para decir al respecto. Si nos vamos al final de la Biblia, el último libro, Apocalipsis, y nos vamos casi al último capítulo, el último capítulo de la Biblia es el 22. Si nos vamos al 21 y leemos versículos 22 al 24, capítulo 21, versículos 22 al 24, dice lo siguiente. Acá está hablando de la nueva Jerusalén, o sea, estamos hablando de cielo nuevo y tierra nueva, es el final del final del final de los tiempos. La nueva Jerusalén. Versículos, dijimos, 22 al 24. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Después dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Me quedo con el 22, 21-22, que dice, y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Ya en el final de los tiempos, la mirada del templo, esa veneración que hacían los judíos en su momento, la mirada es Dios directamente. Es Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No vi en ese templo directamente, la Nueva Jerusalén. Ya no iba a haber templo, es Dios O sea, directamente. no va a haber una Es, iglesia en sí como ahora, sino que ya directamente el templo, que es Jesús. claro. Sí, bueno. Sí, bueno, yo te agradezco por compartir, Elías. Y bueno, yo cierro con algo que había escrito acá.
dice, bueno, que se relaciona con la adoración al único Dios, con este tema. Dios es celoso de mí, o sea, es celoso de cada uno de sus hijos. El tema es que por eso Él no le gusta ser el segundo en nuestra vida. Siempre le agrada ser el primero, ¿no? Por eso yo decía, Claro. bueno, Dios es el centro, Dios es el primero, y también lo dice en Apocalipsis, que habíamos compartido la vez pasada con otro colega, con Maxi, que bueno, que Él es el primero y el último, no es el principio y el fin. Por eso también el Señor tiene celo por su casa. Pero a veces lo que pasa es que a los seres humanos a veces nos olvidamos de cosas importantes, ¿no? Y eso yo creo que a veces nosotros nos olvidamos que nosotros mismos somos el templo, somos la casa de Dios. O sea, es como que, bueno, la iglesia está metida en nosotros, ¿no? Entonces a veces tenemos ese pensamiento que decimos, bueno, nos vamos a la iglesia el domingo, yo me congrego los domingos, y sigo pensando en mi cabeza, bueno, yo voy a la iglesia, cuando en realidad yo soy la iglesia, ¿verdad? Entonces, por eso cierro con esto. Me decía, ¿no? Que a él no le gusta ser el segundo de nosotros, y bueno, porque Dios es el primero y el último, ¿no? Es importante entonces recordar que siempre al Señor tenemos que tenerlo en primer lugar y darle ese lugar de privilegio, de honor en nuestra vida. Uno puede ser, hoy podemos nosotros dar el ejemplo, nosotros podemos ser abogados, jueces, profesionales, o sea, los mejores profesionales, podemos tener carreras exitosas, ¿no? Pero aún así, Dios sigue siendo lo más importante para nosotros. Por lo menos yo hablo desde mi experiencia, y sé que a Dios lo necesito cada vez más, o sea, cuando más alto, más puedo crecer, ya sea profesionalmente o como madre o como lo que uno está haciendo en este tiempo, siendo líder, siendo pastor o siendo evangelista o siendo para lo que fuimos llamados, Dios sigue siendo el primero y el último. Bueno, ¿alguna cosa tenés para agregar, Elías? No, simplemente si volvemos a Mateo 24, creo que hiciste muy bien vos en hacer la mención de Mateo 23, de 38 al 39. Yo me quedaba leyendo el 37, porque si la gente no conoce específicamente qué estaba pasando en ese momento, bueno, tendría que leer todo el capítulo 23 antes, pero Claro, 37 es bastante claro, porque acá Jesús hace una expresión que es Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. O sea, ahí está la cuestión, ahí estaba el problema de lo que estaba pasando. El pueblo elegido por Dios estaba cometiendo cualquier cosa, estaba haciendo cualquier acto en contra de lo que tenía que hacer, incluso en contra de los propios profetas, incluso en contra de todos los que habían sido enviados por Dios. Ya le había pasado a Juan el Bautista, por ejemplo, que le cortaron la cabeza, y los mismos judíos después a Jesús son los que en cierta forma lo entregaron. Así que en ese sentido es como que viene el contexto de Jesús, que es atemporal Jesús. Él plantea toda esta situación. Antes incluso hablaba desde la propia muerte de Abel sobre Caín. Es como que siempre se viene repitiendo la historia de que se vienen haciendo las cosas mal. Entonces él les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Y dice, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Y ahí está lo que vos hiciste mención. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Es como que ya llega un momento que dice, bueno, basta, se acabó. O sea, basta de matar a los profetas, basta de apedrear a los que son enviados, basta de seguir haciendo todo lo que están haciendo mal, porque ya está, se acaba la protección. Vuestra casa será desierta, y luego ya empieza a decir lo de la destrucción del templo. Le muestran el templo y le dice, bueno, todo esto también va a quedar piedra sobre piedra. Es como que basta con lo que están haciendo. Claramente, tanto Israel como Judá, como Jerusalén,
han sido un ejemplo de desobediencia, digamos, han sido un Claro, pueblo rebelde un mal siempre. ejemplo. Entonces, claro, un mal ejemplo. Entonces, en ese sentido, creo que también está bueno darnos ese mensaje, poder entender de que se pueden hacer las cosas diferentes, realmente se pueden hacer las cosas diferentes, pero hay una señal, algo que tenemos que tratar de no repetir. O sea, puede venir Jesús con una palabra de aliento y de paz, o puede venir el mismo Jesús a decirnos, muchachos, basta, porque su casa va a quedar desierta, el templo va a quedar desolado, va a quedar piedra sobre piedra, y después menciona incluso las señales antes del fin, que no llegamos a hablar de ese tema, es como para hablar mucho más. Mucho, es Pero otro tema largo. es otro tema. Pero digo, bueno, esa es la cuestión, digamos, como para analizar, para tenerla en cuenta. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir nosotros? Bueno, entender de que hoy en día el templo somos nosotros, por ahora, entender de que entre todos nosotros somos iglesia y tenemos que tratar de vivir de una manera digna, tenemos que tratar de vivir dignamente, que eso es lo que nos llama a poder tener una moral cristiana, eso es lo que nos llama a poder vivir con una ética cristiana de valores y mucho más para seguir. Así que bueno, eso es lo que tenía para agregar, te agradezco por la invitación. No, de nada. Te comparto algo que, bueno, les comparto a todos algo, una impresión que tuve cuando leí este mensaje, nunca yo lo había, esta palabra, este texto. Son dos versículos, pero si uno lo analiza es impresionante la riqueza que tiene, ¿no? Yo siempre este versículo, o estos versículos leía, bueno, eso es algo que ya pasó. ¿Viste? Eso tiene que ver con el Jesucristo histórico que nosotros a veces tenemos, ¿no? Pero yo realmente, no sé si fue una impresión, bueno, es mía, es personal, quizás muchos no me entiendan, pero yo dije, pero esto realmente no está pasando hoy en día, ¿viste? Haciendo como un análisis con todo, relacionando con la pandemia, como que, bueno, Jesucristo nos dice, bueno, ya basta, ¿viste? Basta de hacer mal las cosas. Basta a la sociedad que está, viste, así que está haciendo todo mal, el gobierno, o todo, viste, las cosas que puedan estar pasando, ¿no? Sé que esto tiene mucho, pero fue una impresión, una leve impresión con respecto a este texto. O sea, fue como que, pero esto me parece que está pasando ahora. O sea, viste que la palabra de Dios siempre se aplica, viste, también para presente y para futuro. Entonces, Claro, por sí, eso es sí. que yo quería hacer esta, agregar algo, ¿no? Como para que se queden pensando ahí, realmente darle una nueva vista, leída a este texto, porque yo sé que tiene mucho más de lo que vos y yo hoy podríamos explicarlo, ¿sí? Bueno, yo les doy gracias a todos por conectarse hoy. Este, yo, la verdad es que a veces intento leer los mensajes, pero es casi imposible leerlos todos, porque se me escapan de acá. Bueno, voy a ver si puedo leer alguno. Dice acá, dice, Gómez Gladys dice, eh, bueno, la saludo. Estaba diciendo una cosa ahí. No, es que es medio difícil leer, ¿ves? Bueno, ¿vos lees algún comentario importante, Elías? Si lo puedes leer de ahí. No, yo desde acá, desde Instagram, no llego a leer. ¿Vos lo estás leyendo desde Facebook? No, yo estoy en Instagram. Ah, en Instagram. Pasa No, que se me desde, escapan desde, los mensajes que escribieron ahí. Bueno, yo claro. les pido disculpas si no puedo leer si hay algún mensaje interesante, porque a veces participan ahí y son muy buenos los mensajes. Por ahora solo hay saludos. Bueno, muchas gracias a todos por unirse. Que Dios les bendiga. En todo caso, me escriben ahí, me comentan en el chat después, porque queda grabado el programa. Bueno, muchas gracias, Elías, que Dios te bendiga. Nos despedimos entonces y gracias Buenísimo. por participar hoy y por compartir el mensaje de Dios. Ah, la oración falta. Vamos a orar por Ah, el bueno, pastor Leonardo y vamos a cerrar. Señor, te buenísimo. damos gracias en esta hora, Jesús. Bendice, Señor, hoy la vida de Elías. Te doy gracias porque hoy ha participado, Señor, porque esta es su vida.
Bendice a cada uno de los que hoy se conectaron, oh Dios. Yo te doy gracias por cada uno de ellos. Yo te pido que tu amor, Señor, inunde sus corazones en esta hora. Y te pedimos también, Señor, para el pastor Leonardo, para que tú hagas la obra en él, Señor. Gracias por esta intervención que él estuvo esperando, Señor. Gracias porque tú has respondido fielmente, Señor, a sus oraciones. Señor, yo te pido que hoy lo sanes, que hoy termines la obra que has comenzado en él y te damos las gracias por su salud, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí, me despido. Buenas noches a todos y que Dios les bendiga. Dale, bendiciones, muchas gracias, ¿no?